Buena gente, bienvenidos aquí a Filo en Erasmo, su nuevo programa de filosofía favorito, para que nos sigan ahí en todas las redes, en todas las filosofías. Hoy día programa estelar, estamos aquí en todas las teles, de todos lados. Vamos con nuestro invitado el Gonzalo, compañero. ¿Qué año va a ir, hermano? como en el año 7 casi. Estás como haciendo tu tesis, ¿no? Sí, estamos tratando ya de finalizar el proceso ya. Han habido tempestades, pero ya estamos saliendo al paso. Vamos ahí, dando la cara, navegando ahí a pirata. Y hermano, cuéntanos de qué se trata tu tesis, cuál es el tema que está ahí Pero abordando. primero preséntate, yo creo, ¿no? No sé. Bueno, así que hola, yo me llamo Ignacio. Ignacio, también soy Ignacio. parte del filo de la filosofía. Y bueno, invitamos al Gonza porque nos interesa el tema que él está trabajando en su tesis. Y bueno, la verdad que le queremos preguntar a él mismo de qué se trata, si nos puede contar un poco de cuál es la orientación filosófica que tiene la tesis, qué tipo de autores va a haber, y cuál es la problemática en general que va a estar abordando en tu investigación. Bueno, mi tema de tesis se podría enmarcar dentro de lo que es la filosofía del arte. Y en ese sentido es filosofía del arte porque aborda la cuestión del arte más allá de la categoría estética, o sea, incluyéndola, pero ya... Sí. Y ahí como que callé. Perdón. Nunca más. Así Entonces, éramos. entonces ahí Ya dentro de un panorama que no la aborda como un asunto cerrado en sí mismo, sino en conexión con otras funciones que son lo social y lo histórico también. Y el autor capital de mi tema es Walter Benjamin, o Walter Benjamin, no sé cuál sería la... Ya, y si nos puedes contar un poco quién es Walter Benjamin, Benjamin es alemán, ¿o no? un poco de la escuela quién de es, Frankfurt. qué es lo que él piensa y cuál es el área de su Bueno, pensamiento que él Walter Benjamin es un filósofo y crítico cultural alemán, judío. Tuvo su periodo de actividad alrededor desde 1915 en adelante hasta su muerte en 1940, más o menos. ¿Y qué se puede contar de él? ¿Cuál es su línea, por ejemplo? Sus líneas son varias igual, pues. Igual tiene como fama de literato más que filósofo, en el sentido de que no se lo considera dentro de las cartas que son nombradas siempre. Pero, por ejemplo, en cuanto a la filosofía pura y dura, pero hunde sus raíces teóricas en varios ámbitos que se terminan mezclando al fin y al cabo en la práctica, que son historia, literatura, filosofía del arte, y hasta una cierta modelo epistemológico, o sea, de método y de acercamiento como al conocimiento. Pero a lo que iba es que si es que lo pudiésemos clasificar dentro de un lugar en la tradición filosófica, es decir, kantiano, hegeliano, ¿de qué punto de vista habla Benjamin en esa tradición? Se podría decir que es un tipo muy especial de materialista dialéctico, es decir, un marxista. Ya. ¿Por qué especial? Porque es una de las orillas del río de su pensamiento. Tiene otras regiones que tienen fuerza en él también, en su pensamiento. Que también se recoge mucho de Nietzsche, al mismo tiempo que se hace cargo de una forma muy especial de la tradición étnica a la cual él pertenece, que
del judaísmo, una especial influencia de la mística, de la cábala, y por ese lado va su lado hermenéutico también, y todo confluye también en mucho de lo que es la importancia del concepto de alegoría en su teoría. Entonces lo podríamos embarcar dentro del marxismo, dentro de una forma peculiar de entender al mismo, ¿cierto? Visto, ¿cierto?, desde unas ciertas categorías estéticas, teológicas y políticas, ¿no? Al menos por lo que esa sería como la constelación que enmarca el pensamiento de Walter Benjamin. Claro. Oye, ¿y su línea de trabajo tiene que ver como con la escuela de Frankfurt o no? ¿O eso es como otra volada así? Claro, muchas veces se lo clasifica dentro de la escuela de Frankfurt, pero él formalmente no tuvo tanta participación directa, sino que se puede entender su encasillamiento dentro de esa categoría porque ejerció una fuerte influencia y estuvo comunicado vitalmente con personajes importantes de la escuela de Frankfurt, que son Theodor Adorno, Horkheimer, Marcuse, George Lucas. Y se puede ver igual cierta relación. Además igual trabajó para ciertas publicaciones de la escuela de Frankfurt, pero siempre como desde un desempeño como satelital, ¿cachai? Como muy desde su vida cotidiana, que era hacer como Era un nómada. Sí, ¿cómo se llama? Se tiene como hay un término anglosajón para esa wea, así que, ¿cómo se llama? Un freelancer, ¿ok? Era como un literato que hacía pega así con contrato. Nunca tuvo una plaza universitaria ni nada por el estilo, era una especie de periodista y freelancer. Pirata. Tu pirata soy yo. Oye, yendo como una cuestión ya como más con la teoría de Benjamin, te quería hacer una pregunta que quizá marque en lo que estáis trabajando en tu trabajo, que es el paso de alguna forma de lo que habla Benjamin en la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica del arte, o sea, del paso como de un arte aurática que estaba como determinada por la concepción mítica del tiempo de alguna manera, ¿cierto? Como algo es irrepetible, único en sí y para sí, y el arte, ¿cierto? Post o profano, ¿no? Más que posaurático, el arte profano de la reproducción. Entonces mi pregunta es si es que ves en ese paso de un arte enmarcado en la reproducción a un arte aurático, si es algo así como una especie de concepción del arte que se podría determinar como post-metafísica o un intento de superación de una concepción del arte metafísica. No sé, por ejemplo, me imagino en Hegel, que para él el arte está enmarcado, ¿cierto?, como una expresión del espíritu absoluto. O sea, el arte como condición de posibilidad estaba el hecho de tener implícita una metafísica. Entonces, en ese sentido te hago la pregunta. Claro, en ese sentido el ámbito aurático tiene que ver con el origen, con algo histórico, con un origen histórico de la concepción artística que se lega del concepto de bella arte, y también con el sentido de una tradición, porque esa es la tradición en la cual el arte aurático adquiere como su sentido. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, la Mona Lisa, el sentido que encierra la obra de arte de la Mona Lisa hunde sus raíces de sentido en muchas relaciones culturales y sociales. O sea, alguien desarraigado totalmente de esa tradición cultural que se topara con esa obra de arte no tendría una recepción igual a la que podríamos tener tú, yo, ¿cachai? Si vamos como al Museo del Louvre y la vemos pues ahí en presencia,
En ese sentido, no es que la obra de arte tenga como un sustrato mágico Pero eso sí se ve en la sino que es como una imagen. aurática, ¿no? La aura es una imagen de una experiencia que tiene elementos sociales como en su captación. Quizás como una especie de código igual como que se forma, ¿no? Porque al final igual las personas comparten eso y les permite, en base a ese código quizás de lenguaje o al final de propio entendimiento, ¿no? Como al final igual la propia percepción, el sentir algo, el ver algo, también como que es un desarrollo, ¿no? En ese sentido, como que claro, cada sociedad como que desarrollaría sus propias formas de entender algo, ¿no? Y al final quizás de desencubrirlo, ¿no? Claro. Igual, claro, por ejemplo, el mismo Walter Benjamin trata ese asunto de que, por ejemplo, para los griegos, una imagen tallada de Venus, de la diosa Venus, no tenía el mismo sentido que, no sé, pues para unos monjes en la época medieval. ¿Okay? Pero sin embargo, de esa diferencia de percepciones y de valoraciones, se conservaba esa estructura de recepción que es lo aurático. O sea, se tenía como una obra de arte determinada, ¿cachai? Con cierta aura que la remitía al tiempo en el cual fue producido y en la cual como que se le brindó el sentido como intrínseco a su producción. Claro, así como... ya. O sea, habría una idea como de un momento originario. Y el momento originario de la obra de arte en Occidente sería como lo ritualístico. ¿Okay? La obra de arte en ese origen. Y el cambio a un arte no aurática sería un arte que ya no está determinada por ese elemento cultico. Es que yo siento, ese es como el gran debate que no deja zanjado Walter Benjamin, porque igual quizás algunos puedan decir que abusa de lo alegórico de este asunto de nunca ser como tan explícito, expositivo y sistemático, y deja como esas lagunas hermenéuticas en la cual uno puede como nadar para aquí o para allá. Igual, por ejemplo, yo creo que yendo como más a la conclusión. Porque se podría dudar de... ¿terminó el momento aurático, ¿cachai? O todavía está como en una eterna decadencia, o lo aurático ha sido refundido, ¿cachai? De otra forma, que es, por ejemplo, una de las tesis que quizás afirma Walter Benjamin es que en el ámbito, lo aurático ha sufrido como una refundición en torno al concepto de mercancía. ¿Okay? Que por ejemplo, él habla en sus tiempos, tempranamente se está dando como el fenómeno de la estrella de cine. ¿Okay? Claro, sería como una y la forma estrella de cine es como una refundición del aurático. Mercantilizado. ¿Okay? Claro. Hecho petit. Valor de mercado. Lo aurático traducido en valor de mercado, que por ejemplo... Se podría leer al revés, por ejemplo, en el sentido de decir de que precisamente la mercantilización de el arte, por ejemplo, ahora que el arte ya no está como, por ejemplo, en el lugar que tenía antes, que era el lugar más bien contemplativo, ¿cierto? El arte era aquel lugar en donde, ¿cierto?, el hombre rompía, ¿cierto?, con todo lo práctico, ¿no? Donde están las cosas que tenían valor en sí mismas, como sería contemplar una obra de arte, ¿no? El ideal contemplativo. Y entonces, mi punto es que ahora el arte, como está mediada por la mercantilización, por la gran industria, si es que eso no será una de las consecuencias de del dejar el aura del arte, ¿no? Que el arte dejó de ser aurática y que habían dos posibles caminos, o el arte se volvía parte de la revolución de alguna manera, o se volvía parte del mercado. ¿Se podría leer al revés o tú crees que es más...? Es como tu pregunta, es como si hay arte sin aura. Claro, si hay arte sin aura. Es complicada esa pregunta porque puede ser arte... Walter Benjamin habla de destrucción del aura. O sea, hay como ciertas obras que son propedéuticas a un arte posaurático que cumplen como una función subversiva dentro del desarrollo del arte. Claro, que por ejemplo...
la fotografía, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre la fotografía original y toda la otra? Ese es como uno de los Como el ámbitos, cine, por como ejemplo, de los ámbitos la importantes de mi copia, tesis, es la como resolver como un poco esa discusión. ¿Y Mi tesis es que no es que haya el reinado de un concepto de arte y como que de repente venga otro reinado del concepto de arte, o el concepto de arte sea uno y ahora como que nosotros estamos como sin arte. Yo creo que igual hay como un entrecruce de plano igual en la realidad. ¿Cachai? Que el arte aurático se sigue como dando y es como una práctica que sigue sobreviviendo de cierto modo, Ya, pero también hay un arte que también está como en discusión con eso, porque igual es como que no hay que ir muy lejos tampoco. Por ejemplo, el tema del punk, ¿cachai? El punk igual se plantea como un arte en cierto sentido como anti-aurático, como de ¿Y lo trans se podría entender como un arte anti-aurático? No sé, el arte trans, Es como la performance así. claro. La performance igual es como un caso bien especial porque Igual es como lo central en cualquier arte, igual, a mi parecer. Como la intencionalidad. claro, de tiene un algo. texto, pues la performance siempre tiene un texto. O sea, es como una alegoría ¿Qué más que siempre importante, supone la performance o el texto? un texto. Pero claro, Porque, por ejemplo, el arte trans igual se plantea como un shock, ¿cachai? Como que siempre busca como disparar algo al público, ¿cachai? Y esa es como su apelación, pues. Y sí podría ser como un arte que no aurático, en el sentido de que la actitud que te pide el arte aurático es siempre una recepción en términos contemplativos, ¿cachai? En cambio, como el arte performático trans, así como se ha visto, como que es todo lo contrario, como que no te da espacio de una actitud serena y contemplativa, sino que siempre busca ponerte en un estado como tenso, ¿cachai? Claro, entonces sería un arte como un arte después de la muerte de Dios, algo así, ¿no? Pero yo creo que depende, quizás tenemos que especificar como qué tipo de arte o caso como... No, pues, o sea, a lo que yo entendía que cuando nosotros estaba escribiendo algo así como una estructura formal, ¿no? Como que de alguna manera un arte anti-aurático no buscaría dejarte la actitud contemplativa, sino más bien remecerte, ¿no? De alguna forma, inclusive llevarte a actuar, ¿no? De alguna forma. Entonces sería algo así como que en ese sentido sería otro modo de y quizás otro modo también de percepción, de otra forma de percibir. Claro. Yo creo que ahí Una fonología distinta de alguna manera lo estructural fenomenológico ahí sería como la estructura del extrañamiento. Ya. ¿Cachai? Como que el arte, el objeto artístico siempre se plantea en el sentido de plantearse en su presencia, fundamentando como una lejanía. ¿Cachai? Por ejemplo, Eso sería el arte aurático. y en cierto sentido puede ser también el arte Posaurático. posaurático o transaurático, no sé cómo se podría determinar. Igual es raro porque en el misticismo de la perspectiva de Walter Benjamin, en el fragmento teológico político, dice que lo profano no puede dirigirse o expresar lo mesiánico por sí mismo. Y lo mesiánico en esta lectura sería como lo transaurático, lo posaurático, porque el arte sería como el arte en el ámbito de una sociedad sin clases también. Ya, pero ¿cachai? entonces lo mesiánico sería la sociedad sin clase. Sí. Ya, O más que eso sería como otro modo de organizar la vida, ¿cachai? Como una otra edad. Claro, y a eso ¿cachai? y la única forma de nombrarlo es como sociedad sin clase. Claro, Sería y una forma así. es la interrupción de la historia también, y hay interrupción porque es como algo Porque totalmente el fin, distinto. El fin, ¿cachai? ¿cierto? Porque- Cuando llega el Mesías, Porque otro no es la claro. consumación, es el fin, no es el telos, sino que el fin de la historia. Claro, es como una reorientación total de la realidad social y la realidad
Es una, por ende como la conocemos. Igual es un como un poco, acontecimiento. es como el misticismo brígido de Walter Benjamin, Pero ese misticismo. igual se dan ciertas pistas igual, sobre qué es Pero lo... es que uno también podría decir que inclusive el marxismo de alguna forma tiene una estructura no tan distinta. Yo siento que lo que a Walter Benjamin le importa no es como qué es el arte o no es el arte, sino qué tiene que hacer el arte, ¿cachai? O a ti como artista, qué fines tienes que perseguir, o como darte como un margen, ¿cierto? O es como qué pasa con el arte, ¿cachai? Ahora. Ya, pero por ejemplo, tú dirías que en las condiciones contemporáneas, que el arte está totalmente mercantilizado, un arte que está en función de la cantidad de reproducciones que sean en Spotify, básicamente, y la cantidad de vistas de su video en YouTube. Un arte que está determinada, incluso está cuantificada, está hecha números y algoritmos. Sí. ¿Se puede decir de que en ese marco se puede hablar de un arte contestatario? Es decir, ¿se puede hablar de un arte revolucionario? ¿O todas... Es que igual cualquier expresión? es brígido porque, por ejemplo, las plataformas de Spotify, tú podías encontrar desde un tema que está planteado desde su génesis, ¿cachai? Como una mercancía que podría ser un tema sin entrar en moralismos tampoco. Yo sí, tampoco se trata como de desprestigiar ni nada, pero no sé, de Alfa el Jefe, ¿cachai? O de algo así que está planteado en términos de su consumo, ¿cachai? Pero también encontráis la Polla Record, ¿cachai? Y también está Portavoz, ¿cachai? Que son como artistas que también se plantean desde un contenido contestatario con respecto al sistema, pero que también terminan involucrados como en los medios productivos y de consumo de la mercancía. Y contestando a tu pregunta, claro, como desde el ámbito de cómo está organizado o cómo está en el sistema ese producto, se podría decir que en la forma o en el medio, en cómo se expresa como medio, no se manifiesta de una forma quizás como revolucionaria, entre comillas. Pero igual es como, yo siento que las cosas son mucho más complicadas, son mucho más complicadas que eso en la realidad, porque nadie sabe para quién trabaja. O sea, desde el ámbito de que hay cosas que de repente pueden como darte la posibilidad de hacer una lectura de la realidad que sea como subversiva, sin que el producto desde su génesis haya querido ser subversivo. Pero ya eso es como tarea de la crítica. Bueno, para ir cerrando. Para ir cerrando, le damos las gracias al Gonza. Gracias al Picho también por venir. Nos vemos la próxima. Sí, igual yo creo. Al filo de Erasmo. Yo creo que igual sí se puede como revolucionar, por decirlo así, incluso dentro, fluyendo de los mismos medios igual, pues, como decía el Gonza. No sé, hay distintas opciones como que ojo, yo igual no puede ser útil. Yo pienso que no. Yo hice la pregunta nomás para... El debate no acaba, señores. Está recién empezando. Ya, pero corta ya. Corten. Fin. Pero sí, chao, Malaya. Los queremos. Gente de filo. Besito. 3, 2, 1. Malaya. Ay.